Bien, nos vamos a quedar un momento en este tema y vamos a tomar contacto con Bogotá, en Colombia. Allí se encuentra el analista político Juan Alberto Sánchez Marín, a quien saludamos de inmediato. Juan Alberto, gusto con establecer este contacto. ¿Cómo estás? Osvaldo, un gusto para mí saludarte a ti, a la audiencia, a los compañeros como de costumbre. Bien, veíamos allí este informe. Desde enero, quizá, al menos 18 estados han aprobado 30 leyes electorales y restricciones a decenas también están en revisión hoy día. Por eso es que las marchas tienen esta justificación en las calles para no perder lo que dicen es el derecho a voto por parte de los afrodescendientes. Y allí te quiero preguntar, ¿qué pasa con este tipo de legislaciones hoy en día? ¿Qué queda para el rol del ciudadano al momento de tomar decisiones en Estados Unidos? Es claro que luego de la pérdida de las elecciones anteriores de noviembre, pues los republicanos vienen impulsando medidas para restarle fuerza a esos votos que en cierto nivel podemos considerar progresistas o ni siquiera eso, solamente adversos a los propósitos de determinadas élites. Y entonces le vienen apuntando al voto de las minorías y de las poblaciones más desfavorecidas. El caso más reconocido, bueno, es el de Georgia, donde la Cámara Estatal, pues, que cuenta con mayoría republicana, aprobó esta llamada Ley de Integridad Electoral a que hacen referencia a la nota. Esta ley lo que hace es socavar la participación sobre todo de la población afro, acorta los horarios de votación, limita el plazo para solicitar voto por correo, incrementa trámites burocráticos, reduce el número de los buzones para depositar esos votos, no se puede suministrar ninguna atención, ningún apoyo ni bebida siquiera a las personas que permanecen durante varias horas haciendo una cola de votación. Aquí hay que tener en cuenta que esas colas las conforman personas más desfavorecidas económicamente, pero además mina el poder de la Junta Electoral y se le otorga al legislativo, desde luego, en manos de los republicanos. Y no se trata, como bien también lo dices, no se trata solo de Georgia. Estados republicanos como Texas, Arizona, Iowa, también adelantan estas medidas que afectan directamente a estas poblaciones. Y lo que está detrás de esta clase de medidas es la intención de frenar el poder del voto de las minorías, las cuales ganan cada vez más significación en las elecciones estadounidenses. Hablamos de la fuerza creciente del voto de los latinos, de los asiático-americanos, de los afroamericanos y de la población nativa. No son grupos homogéneos, eso es claro, pero sí corresponden a los sectores sociales más excluidos y más duramente golpeados por la pandemia. No olvidemos que la llamada población no blanca está alcanzando niveles muy altos del porcentaje electoral, son alrededor de 1/3 de los votantes. Estos datos, los contextos, las tendencias, la confrontación con los resultados de las elecciones pasadas, pues son analizados minuciosamente por estos grupos de poder tradicionales y eso les preocupa mucho, muchísimo. Y estas leyes, junto a otras acciones de exclusión, de racismo, son consecuencias de esa realidad. Con respecto al rol ciudadano, al momento de decidir, pues lo que queda en evidencia es justamente eso, que la democracia estadounidense cada vez muestra con mayor claridad ese carácter antidemocrático. Las leyes se manipulan, como en cualquier republiqueta bananera, a conveniencia de los poderosos. Y los de abajo, las minorías, que en realidad son las grandes y evidentes mayorías, cuando se avisora que están adquiriendo algún poder de decisión, pues de inmediato se intenta detenerlas, obstaculizarlas o regularizarlas con leyes que limiten esa posibilidad. Sí, Juan Alberto, con la actual política que hay en la Casa Blanca, conociendo, por ejemplo, que Joe Biden ya conoce bastante de política en el país, por lo tanto no es que esté improvisando en estos momentos. ¿Hay opciones de avance o se seguirá esperando por un proceso democrático más universal? Considerando aquel dato que tú hablas de la población no blanca, que es 1/3 del total y que obviamente marca diferencia al momento de ejecutar o de dar validez a un voto. Sí, sí, Osvaldo, desde luego es una población determinante. Es que mi criterio es que ni siquiera estamos aquí ante juegos electorales
sino tan solo electoreros. Por supuesto que existen matices, digamos ciertos visos de diferenciación en materia de los partidos en Estados Unidos en lo que respecta a estos asuntos, pero son apenas eso, matices, visos. En realidad no se trata de cuestiones partidistas, sino de conveniencias, de qué disposición conviene más a quién y en qué momento. De fondo estamos ante un asunto que es orgánico, de exclusión, de segregación, de racismo, de esa sociedad estadounidense, de esas élites estadounidenses, cultural, histórico y profundamente institucional, sistémico, digámoslo, y sistemático. Y a lo que la historia, cuando uno recurre a la historia, lo que esa historia nos muestra, y los hechos más recientes lo constatan, es el carácter hipócrita del discurso democrático de esas élites políticas de ese país. Desde los padres fundadores, desde sus referentes arquetípicos, desde sus imaginarios más profundos hasta los acontecimientos contemporáneos, se marca esa exclusión. Así que no se trata de partidos, sino de élites, y lo que viene a partir de ahora son maniobras de reacción frente a una sociedad que reclama derechos reales y no retóricos, y que no está dispuesta a seguir soportando tanto desafuero. Por eso el sueño de Martin Luther King, 70 años después, sigue siendo tan vigente, porque aún no se concreta y porque los pasos dados, esas élites no dejan de procurar truncarlos, digamos, limitarlos, anularlos. Así es, como tú señalas. 28 de agosto de 1963 fue este discurso considerado uno de los 10 más emblemáticos del siglo XX, el discurso de Martin Luther King. Muchísimas gracias, Juan Alberto Sánchez Marín.